Hola, soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. Tengo buenas noticias para ti respecto de la gracia de Dios. Únete en www.patreon.com/jpaulomartinez y accede a contenido exclusivo. Ahora disfruta de este episodio que hemos preparado de manera especial para ti. Recientemente en el Seminario Teológico de Dallas me tocó estudiar el curso de soteriología y uno de los textos que tuvimos que analizar fue el Evangelio según Jesucristo del pastor John MacArthur. Esta obra está en el stand de cientos y cientos, probablemente miles de pastores latinoamericanos. Para algunos es la obra definitiva respecto de qué es el verdadero Evangelio. Es un libro de culto para un nicho muy particular y militante dentro del macarturianismo. Y en este programa quiero compartir con ustedes algunas anotaciones que hice sobre esta obra. Me parece que ver esta obra desde una perspectiva más objetiva nos va a permitir ver sus luces y sus sombras. Creo que en Latinoamérica esta es la punta de lanza de la teología de salvación por señorío o de rendición total. Y muy a propósito de una reciente escalada de predicadores del señorío en Latinoamérica, he estado viendo videos de predicadores invitados a diversas iglesias que traen este mensaje que este libro enseña. Si usted tiene una copia de este libro, lo invito a contrastar lo que vamos a ver a continuación. La edición de este libro que yo estudié es la de 1991, publicado por Casa Bautista de Publicaciones. Y estos fueron los hallazgos que yo presenté en el curso. En primer lugar, en este libro la fe es resignificada. De acuerdo con MacArthur, fe significa obediencia, compromiso, rendición y renuncia. Si usted va a un diccionario griego y busca estos conceptos en la definición de fe, no los va a encontrar. Esto que MacArthur hace de resignificar la fe es una construcción teológica. Puede usted revisar las páginas 32, 44, 87, 132, 137, 151, 171 y 173. Esta es la base de lo que MacArthur va a construir en todo el libro, porque no hay forma de hacer teología de salvación por señorío sin resignificar lo que la fe implica. Porque en las Escrituras está claramente establecido que la salvación es solo por la fe y no por las obras. ¿Qué es lo que John MacArthur hace? Traslada las obras al concepto de la fe. Y esto no lo dijo Saint Hodges, no lo dijo Charles Riley. Esto lo dijo Michael Horton en su libro Jesús el Señor, haciendo una crítica constructiva a la teología de salvación por señorío de John MacArthur. Y le dijo, bueno, lo único que hace MacArthur es trasladar las obras al concepto de fe. En este sentido, no hay mucha diferencia del concepto que tiene de salvación por fe más obras de la Iglesia Católica Romana. Otra cosa que el libro de MacArthur enseña es que la fe que salva es costosa y es una rendición incondicional. Ve usted la página 136. Ahora, el doctor Riley también enseña que la salvación es costosa, solo que la diferencia entre los planteamientos de Riley y MacArthur es que Riley dice que la salvación es costosa para el que la da y no para el que la recibe, mientras que MacArthur dice que la salvación es costosa para el que la recibe. En este caso, para nosotros, tenemos que pagar, dice MacArthur, el último alto precio de nuestra salvación al morir a nosotros mismos, abandonarlo todo o cuando menos tener la intención, dice MacArthur, de abandonarlo todo. Ve usted las páginas 136, 62 y 78. Y es que Jesús hace exigencias en el discipulado cristiano. Por ejemplo, a los discípulos, pues les dice que abandonarlo todo para seguirlo es lo que los va a convertir en verdaderos discípulos de Él. Entonces, lo que hace la teología de salvación por señorío de MacArthur es que dice, no está diciendo que los cristianos tengamos que irnos de nuestras casas, abandonar nuestras familias para irnos a las misiones. Lo que está diciendo es que cuando menos, dice MacArthur, tengamos la intención de hacerlo. Bueno, el pasaje no dice eso. El pasaje no dice que los discípulos debían tener la intención de hacerlo. Dice que lo hicieron y que era el costo que ellos tenían que pagar. No para ser salvos, sino para convertirse en los discípulos que Cristo quería que fuesen.
para cumplir la misión que les había encomendado. Y esto es muy interesante porque, a diferencia de Latinoamérica, en los Estados Unidos, de donde son una mayoría de estos teólogos de salvación por señorío, no nada más tienen lo necesario, sino que algunos de ellos son millonarios. Esto no es hacer una crítica a las propiedades que ellos puedan tener, ni mucho menos, solamente ver el asunto de la consistencia en su teología de salvación por rendición total. Realmente no abandonan las cosas que tienen, pero nos dicen que sí tienen la intención de hacerlo, de ser eso necesario. En la página 37, el pastor MacArthur hace una observación que a mí me pareció reveladora, porque él habla de hiperlegalismo. Entonces, si hay un hiperlegalismo, quiere decir que hay algo diferente a eso que podríamos calificar como legalismo. Estas dos categorías de legalismo e hiperlegalismo tienen implicaciones para nosotros. No seas hiperlegalista. Puede implicar que puedes ser legalista un poco. Las páginas 38 y 78 al 79, así como la página 178, enseñan que salvarse es muy difícil para el ser humano, que requiere aprobar una intensa prueba de búsqueda, renuncia y sumisión. Para nacer de nuevo, MacArthur piensa que nosotros necesitamos no solamente creer en Cristo y su promesa de vida eterna, sino alejarnos de la vida vieja, porque el arrepentimiento, en los términos de MacArthur, significa penitencia o remordimiento y abandono de todo pecado. Ve usted las páginas 38 y 159 a la 160. Hasta aquí tenemos dos conceptos resignificados. Uno es el de fe, que dice que fe significa rendición total u obediencia completa, y el otro es el concepto de arrepentimiento, que para MacArthur significa remordimiento y abandono de todo pecado. Aquí hay una discusión inclusive entre los teólogos de la gracia gratuita, en donde sí podemos llegar a entender el arrepentimiento como abandono de pecados, nada más que MacArthur aquí incluye el tema psicológico del remordimiento y descarta, eso sí, que sea un mero cambio de mente. Entonces, salvarse, de acuerdo con este libro del Evangelio según Jesucristo, implica un esfuerzo humano muy intenso, como el que hicieron, dice MacArthur, los israelitas en el desierto al arrastrarse hasta la serpiente de bronce para vivir. Ve usted la página 44. Y esto me recuerda un coro que a mí me encanta, probablemente de mis favoritos, que dice: una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. MacArthur dice: pues sí, tenían que ver a la serpiente de bronce, pero se tenían que arrastrar, tenían que hacer el esfuerzo para arrastrarse con las fuerzas que tuvieran para poder llegar al lugar desde donde pudieran vislumbrar la serpiente de bronce. Entonces, de cualquier manera, la teología del señorío busca que se incluya el esfuerzo humano en la consecución de la salvación eterna del pecador. De acuerdo con MacArthur, Jesús ofrece el agua de la vida a quienes se comprometen a obedecer y renunciar a sus pecados. No es un agua de la vida gratuita, sino que requiere el esfuerzo humano. Ve usted las páginas 51 a las 53 y la página 78. Si usted va a Juan 4 y ve el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, usted no va a encontrar absolutamente nada de lo que MacArthur dice aquí. Jesús no le pidió a la mujer samaritana que se comprometiera a obedecer y a renunciar a sus pecados para darle del agua de la vida. Simplemente Jesús le dice: si me pides de esta agua de la vida, yo te la voy a dar. Apocalipsis 22, verso 17, dice en su última parte: y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La oferta del agua de la vida que Cristo hace al pecador no presupone ningún esfuerzo, ninguna renuncia, ningún compromiso del pecador con la persona de Cristo, sino simplemente abrir las manos para recibir este don gratuito de la salvación eterna. De acuerdo con este libro, solo son elegibles para salvación los que están desesperados por su necesidad y deseo de transformación. Vea la página 66. Si usted ve a un pecador que está dándole vuela a la hilacha, completamente atascado en pecados, pues con este criterio no sería un candidato para ser redimido por Cristo. MacArthur dice que solo se es elegible si estás desesperado por cambiar. Yo no sé ustedes, pero cuando Cristo me halló a mí, yo estaba metido en el fango del pecado.
sin ningún deseo de cambiar ni de ser diferente. El deseo de cambiar y de ser diferente vino después que Cristo me mostró su amor y redimió mi vida. Creo que esa es la experiencia de muchos, pero muchos de nosotros. En la página 79 y 144, MacArthur dice que Jesús presentó un mensaje de obras al joven rico. Nosotros ya hemos grabado sobre estas citas específicas en relación al joven rico. Y MacArthur contrasta esta idea del mensaje de obras que presentó Jesús con lo que él llama credulismo fácil. Credulismo fácil es una acusación contra la teología de la gracia gratuita. Según MacArthur, no se trata nada más de creer, y ya otra manera que tienen de llamarle a esto es una fe intelectual o meramente intelectual. Pueden ver este recurso, este análisis en nuestra página en Patreon, también en nuestro canal de YouTube. Salvarse no puede ser tan fácil, y MacArthur en este libro hace todo lo que puede para quitarle la idea al lector de que creer en Cristo, de que confiar solo en su promesa de vida eterna es suficiente para que Cristo salve al pecador. Más aún, MacArthur dice que la seguridad eterna está sujeta a la prueba de la perseverancia hasta el fin. En la santidad esta es su doctrina de la salvación condicional, tanto para personas de salvación por señorío calvinistas o arminianas. La salvación es condicional. Ve a la página 98. Puedes haber creído 5 años, 20 años militando en la iglesia, y si por alguna crisis o alguna razón te llegas a apartar, entonces una persona como MacArthur dirá que nunca fuiste salvo en realidad. En la página 123, MacArthur dice que el fruto es la prueba final de la salvación y ningún cristiano, dice, puede vivir ininterrumpidamente en pecado. Página 126, esto de ininterrumpidamente es muy difícil de catalogar, porque los pecadores pecan de diferentes formas. A lo mejor logras vencer un pecado, pero sigues fallando en otra cosa, y luego vences esa y sigues fallando en otra. Entonces el pecado sigue siendo ininterrumpido en nuestra vida. Yo no creo que exista un pecador sobre la tierra que pase algún momento del día sin pecado en absoluto. Alguien dirá probablemente cuando está dormido. Y estas ideas de MacArthur que las traen los predicadores que lo siguen, algunos de ellos que han estudiado con él, hace que cuando alguien pregunta cómo sé si soy salvo, ellos inmediatamente apunten todas sus baterías a las obras de desempeño personal. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué estás pensando? ¿Cuáles son tus prácticas diarias? El apóstol Pablo pensaba de otra manera en Gálatas 2:20. Decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó y dio su vida por mí. Creo que esta es la posición que debemos nosotros de tener. Si vamos a preguntarnos si somos salvos o no, en realidad tendríamos que voltear a ver la cruz de Cristo antes que ver al espejo. En las páginas 169 y 199, MacArthur dice que creer para salvación no es un acto de una sola vez y para siempre. Dice que es algo continuo. El salvo, dice MacArthur, es el que está creyendo ahora, no el que creyó en el pasado y dejó de creer o está creyendo intermitentemente. Y él basa esto en el tiempo verbal del verbo creer. Dice, como está en un presente continuo, el que es salvo es el que está creyendo ahora mismo. Saint Hodges, en su libro Absolutamente Gratuita, refutó esto. Hodges era un experto en el idioma griego, fue una cátedra que dio por varios años, y le hace ver, contrastando tiempos verbales en presente y auristo, donde Jesús habla de que Él es el pan que bajó, que baja del cielo. Hodges dice que es el contexto lo que tiene que definir nuestra traducción, nuestra interpretación, antes que el mero tiempo verbal. Y él comprueba ahí que en Juan 6 el Señor Jesús no está hablando de que su encarnación es un asunto de tracto sucesivo que se está dando continuamente en el tiempo, aunque el tiempo verbal continuo pueda estar presente en algunos de los versículos que están ahí. En resumen, el señorío de Cristo para MacArthur implica sumisión y lealtad penitentes como condición de salvación. Nosotros estamos convencidos de que el señorío de Cristo exige la sumisión y la lealtad incondicionales y completas a Cristo, pero de ninguna manera
vamos a convertir esto en algo que no es decir, en una condición de nuestra salvación eterna, de nuestra salvación final. Porque si nuestra salvación eterna o nuestra salvación final dependen de nuestra sumisión y lealtad penitentes, continuas, ininterrumpidas, cada uno de nuestros días sobre la tierra, entonces está en nuestro poder ir al cielo o ir al infierno. Y eso no es lo que dice la Sagrada Escritura. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:24 dice que el que cree en Cristo ha pasado de muerte a vida, ha pasado de condenación a vida eterna. Juan 6:47 dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y en Juan 11, Jesús dice que Él es la resurrección y la vida, y que todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, y el que esté vivo no morirá eternamente. Y yo quiero concluir haciendo la pregunta que Jesús le hace a Marta. ¿Crees esto? Si tú has creído en Cristo y su promesa de vida eterna, tú has sido regenerado, adoptado, justificado y ahora eres parte para siempre de la familia de Dios. ¿Qué mayor impulso, estimados amigos, para la santidad que sabernos amados y seguros incondicionalmente, independientemente de nuestras obras y nuestro desempeño personal por nuestro Padre Celestial a través de Cristo? ¿Qué puedo concluir sobre la obra de John MacArthur, el Evangelio según Jesucristo? Primero, todos los cristianos estamos llamados a la rendición, sumisión y compromiso incondicionales con Cristo. MacArthur opina correctamente que estamos llamados a buscar la perfección. También es legítima su preocupación por las conversiones espurias en las iglesias. MacArthur pues está en su derecho de decir, se tiene que notar que somos cristianos. Estoy de acuerdo, delante del tribunal de los hombres no podemos nosotros estar diciendo que somos cristianos y vivir como nos dé la gana. Sin embargo, MacArthur ha estirado la Biblia para que encaje en el molde de su doctrina puritana. Para lograr esto, pues ha redefinido fe. También ha añadido cosas al concepto de arrepentimiento contra la evidencia léxica. Ha trasladado la obediencia a la definición de fe, como hace Roma al hablar de su justificación gradual, le dicen ellos. Y también ha añadido al concepto de arrepentimiento la noción de penitencia, como también Roma hace. No me extraña, por lo tanto, que algunos grupos sectarios hayan hallado el libro de MacArthur muy valioso para adoctrinar a sus fieles, grupos sectarios que descansan en la salvación por obras más fe. Así que espero que esta reseña crítica, este resumen, les sirva para estimular el pensamiento. Comparte este episodio con alguien que tenga el libro para que pueda ver otra perspectiva sobre el tema y rescatar de la obra de MacArthur lo que sea rescatable, pero también descartar aquello que puede estarse presentando como sana doctrina sin serlo. Yo soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. Gracias por escuchar este programa. Únete en www.patreon.com/JPauloMartínez y accede a contenido exclusivo. Muchas gracias y te esperamos en nuestra gran comunidad.